En este video vamos a hablar sobre qué es el ciclo cardíaco y por qué fases está constituido. Como su nombre lo dice, el ciclo cardíaco es un ciclo que incluye todos aquellos acontecimientos que están asociados con el flujo sanguíneo en el corazón durante lo que es un latido completo. Para que se dé un ciclo cardíaco va a ser importante en primera instancia lo que es la generación espontánea de un potencial de acción en lo que es el nódulo sinusal. Como vemos, este nódulo sinusal está ubicado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava eh, superior. Y pues este potencial de acción, como vemos dispuesto en la imagen, viaja de lo que es desde las aurículas, pasando por las vías internodales, el nodo auriculoventricular, y llega hacia los ventrículos a través del haz de His y su rama izquierda y derecha del haz de His, y por último finaliza en las fibras de Purkinje. Esta disposición del sistema de conducción eléctrico del corazón desde las aurículas hacia los ventrículos en esta dirección a través de un retraso en cuanto a la vía de conducción de este sistema, permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, de tal forma que se pueda bombear sangre desde las aurículas hacia los ventrículos antes de la contracción ventricular. Aquí vemos una imagen representativa de lo que es el ciclo cardíaco con cada una de sus fases. El ciclo cardíaco lo podemos dividir principalmente en dos etapas, lo que es la sístole y una diástole, comprendiendo la sístole como ese periodo de contracción, ya sea tanto ventricular como auricular, y la diástole como un periodo de relajación, tanto auricular como ventricular. Para comprender mejor el ciclo cardíaco, vamos a empezar desde la mitad de la diástole, en donde tanto las aurículas como los ventrículos están completamente relajados. Y lo primero que ocurre va a ser un llenado ventricular. Esta fase consiste en que la sangre que vuelve el corazón mediante las venas sistémicas, vena cava superior, vena cava inferior y a través de las venas pulmonares, en cuanto a las aurícula derecha y aurícula izquierda respectivamente, esta sangre pasa entonces hacia las aurículas y luego se dirigen hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares que se encuentran abiertas. Entonces podemos decir que la presión en las venas, tanto vena cava inferior como vena cava superior y en las venas pulmonares, la presión es mayor o es lo suficientemente alta para dirigir el flujo sanguíneo al interior del corazón, constituyendo el llamado retorno venoso. Bien, este llenado ventricular, el flujo pasivo de sangre se da de una mayor presión a una menor presión. Entonces hay un flujo pasivo de sangre y se llena aproximadamente el 70 o el 80, en 70, 80 del total del ventrículo, de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Y podemos decir entonces que la presión en las aurículas va a ser mayor que en los ventrículos, eh, haciendo que se abran las válvulas auriculoventriculares y que la presión en los ventrículos es menor que en las arterias, por lo que las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar están cerradas. Luego de esto viene una sístole auricular o una contracción auricular, en donde, como su mismo nombre lo dice, la aurícula se contrae dirigiendo más sangre hacia los ventrículos. Y ocurre entonces lo que es el llenado activo del ventrículo, que corresponde a un 20 a un 30% del total de llenado ventricular, constituyendo entonces ese 100% de lo que es el llenado de sangre del ventrículo. Y en esta contracción auricular, la presión en las aurículas todavía sigue siendo mayor que en los ventrículos,
por lo tanto las válvulas auriculoventriculares están abiertas y la presión en los ventrículos sigue siendo menor que en las arterias. Por lo tanto, las válvulas sigmoideas también están cerradas. Bien, luego de esto viene lo que es una contracción isovolumétrica. Al principio de la sístole, los ventrículos se contraen, aumentando la presión en su interior. Bien, esto ocurre durante la sístole ventricular y lo que pasa es que la presión ventricular va sobrepasando la presión auricular y pues lo que produce que las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia y mitral, se cierren. Entonces podemos decir que en esta etapa pues la presión en las aurículas es menor que en los ventrículos. Y pues las válvulas sigmoideas están cerradas, ya que pues la presión ventricular no va a ser todavía no es lo suficientemente alta para forzarlas a que se abran. Entonces podemos decir que en esta fase pues la presión de los ventrículos todavía sigue siendo menor que en las arterias. También en esta fase se da lo que es el primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque, como había dicho anteriormente, la presión en los ventrículos va sobrepasando lo que es la presión en las aurículas, haciendo que se cierren tanto la válvula tricuspidia como la válvula mitral, y el cierre de estas válvulas auriculoventriculares constituye lo que es el primer ruido cardíaco. Y por último decir en esta fase que eh, el volumen telediastólico, ¿sí?, es de un total de 120 mililitros. Esta fase termina cuando la presión ventricular es lo suficientemente grande como para forzar a que las válvulas sigmoideas se abran y que la sangre pues, pueda abandonar los ventrículos, constituyendo así lo que la siguiente fase, que es la fase de eyección ventricular. En esta fase entonces la sangre se expulsa desde los ventrículos tanto izquierdo como derecho, eh, se expulsa la sangre hacia la aorta y hacia las arterias, eh, hacia el tronco pulmonar, a las arterias pulmonares respectivamente. Y pues esto hace que el volumen ventricular de sangre se reduzca. ¿Por qué? Porque en la eyección ventricular toda la sangre que está, no toda la sangre que está en los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, va a ser eyectada hacia las arterias, sino que solamente un porcentaje. Eh, de estos 120 mililitros del volumen telediastólico, el volumen sistólico, es decir, el que va a ser eyectado, solamente son 70 mililitros. Y por último, decir que en esta fase la presión auricular es menor que la presión ventricular, lo que hace, ¿sí?, que las válvulas auriculoventriculares estén cerradas. Y la presión ventricular es mayor que la presión en las arterias, tanto aorta y pulmonar, haciendo que se abran las válvulas eh, sigmoideas aórtica y pulmonar. Bien, luego de esto viene ya la diástole que comienza con la diástole ventricular que comienza con una relajación isovolumétrica, en donde el miocardio ventricular se relaja. Pero ¿qué pasa? Que en esta fase la presión ventricular eh, todavía está demasiado baja está demasiado baja para que las válvulas sigmoideas sigan abiertas. Como vemos aquí, las válvulas sigmoideas están cerradas. Pero todavía la presión ventricular está demasiado alta como para que las válvulas auriculoventriculares se abran. Pero entonces ese cierre de las válvulas sigmoideas constituye lo que es el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Entonces en esta fase, pues todas las válvulas están cerradas. Y vemos aquí el volumen telesistólico, es decir, el volumen
que queda del final de la sístole, que es de aproximadamente unos 50 mililitros. Entonces, en resumen, en esta fase, las presiones auriculares va a ser menor que las presiones ventriculares, lo que hace que las válvulas auriculoventriculares todavía estén cerradas y eh, la presión en los ventrículos se reduce en cuanto a la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas eh, sigmoideas, aórtica y pulmonar se cierren, constituyendo el segundo ruido cardíaco. Y luego de esto se repite nuevamente el ciclo empezando con la fase de llenado ventricular. Y ya para finalizar, decir que la duración de la sístole y de la diástole no es igual. Por ejemplo, en un corazón, ¿sí?, que tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, eh, la mayor parte del ciclo cardíaco se va a emplear en la diástole, ¿sí?, aproximadamente el 65%. Entonces, para una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, un ciclo cardíaco demora 0.8 segundos. ¿Sí? El 65% de estos 0.8 segundos constituye la diástole. Entonces, la diástole duraría un 0.5 segundos. ¿Sí? Y la sístole, pues, duraría lo siguiente, alrededor de 0.3 segundos. Que la diástole sea más larga sirve para que el corazón se llene adecuadamente de sangre. Y esto pues va a ser esencial para que la sangre se bombee eficientemente y en sus cantidades pues adecuadas. Y también sirve para que el corazón tenga más tiempo de relajarse, lo que puede evitar la fatiga muscular. Y esto fue todo lo del ciclo cardíaco. Y aquí pueden encontrar la bibliografía.